Hay que dejar claro una cuestión o una cosa. El bombero aeronáutico se acostumbró fue a el pasillo, al chisme, al comentario, a simplificar y no tiene la capacidad de poner la cara a la hora de reclamar sus derechos. De Ruana por Colombia se ha tomado este atrevimiento de poner la cara a toda esta problemática que tienen los bomberos aeronáuticos y muy posiblemente los bomberos voluntarios y bomberos oficiales también. El bombero aeronáutico no está en capacidad de reclamar sus derechos fundamentales aquí adentro de la entidad. Ahora mucho menos lo va a hacer afuera. Hay que dejar otra situación clara. No hace falta mostrar las estadísticas de los líderes sociales que han sido asesinados durante todo este tiempo. Con esto yo dejo y he dejado un testimonio en este canal de YouTube, porque puede ser que el mismo Estado, puede ser que la misma entidad, cualquier servidor público que esté en contra de lo que se ha puesto en conocimiento, tome represalias en contra de este suscrito servidor. Desafortunadamente, señor presidente de la República, usted desde hace mucho tiempo ha denunciado la corrupción y ha peleado contra ella. Y a usted se le deja testimonio de todo esto. De aquí en adelante, que él y ella os demande. Eso es lo que indican los indicadores. Los bomberos aeronáuticos recibieron como dotación laboral camisas en poliéster, una fibra altamente inflamable, y en sana lógica no están dispuestos a vestirlas para su trabajo. Los bomberos de los aeropuertos del país recibieron de la Aeronáutica Civil una dotación de prendas que están fabricadas en poliéster, una fibra sintética altamente inflamable que pone en riesgo sus vidas. En estas imágenes grabadas por ellos se aprecia que el material de algunas prendas que fueron entregadas no cumplen con los estándares internacionales destinados a hacer su trabajo seguro, contenidos en la resolución 0661 de 2014 o reglamento administrativo, operativo, técnico y académico de los bomberos de Colombia. El uniforme de fatiga y los elementos de protección personal para dotación de los bomberos aeronáuticos deben cumplir con estándares internacionales aplicables a esta actividad y deben ser certificados. Aunque en la ficha técnica del contrato firmado en 2021 por la empresa Facomet-SAS asegura estar elaborada en tela 100% algodón. Contrato lote 1. Uniformes de fatiga, camisa tipo fatiga, pantalón wrist-up, notas en cuero graso, camiseta azul en algodón. Los implementos entregados son 100% poliéster que al contacto con el fuego encienden como plástico. El contrato que se firmó el año pasado con la empresa Distribución y Servicios SAS por más de 1.000 millones de pesos, también para entregarles a los bomberos aeronáuticos en 34 dependencias elementos de protección, asegura que los uniformes de fatiga serán en algodón. En la ficha técnica que se encuentra en el SECOP, la empresa admite que la prenda es 100% poliéster con acabado en teflón. Los bomberos que ya han hecho las pruebas de fuego a sus dotaciones siguen usándolos en su labor, pero son conscientes del riesgo que enfrentarían vistiéndolas en el control de un incendio. Continuando con todo esto, con toda esta denuncia pública, es pertinente decirles a ustedes, y la vez pasada se había explicado, aquí tenemos la violación a la parte constitucional, al artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Y como lo hemos visto ya, como lo hemos evidenciado,
esa aberración de los uniformes que la entidad le entregó a los bomberos aeronáuticos ha desmejorado las condiciones de seguridad para un evento o para una exposición a altas temperaturas, teniendo en cuenta el nivel de riesgo que se maneja en los bomberos. Ahora bien, tenemos el Estatuto de Seguridad Industrial. Está la resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. El campo de aplicación en su título 1. Las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial reglamentadas en la presente resolución se aplica a todos los establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se dicte para cada centro de trabajo, en particular, con el fin de preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades. Obligaciones de los patronos. Dar cumplimiento a lo establecido en la presente resolución y demás normas legales en medicina, higiene y seguridad industrial, elaborar su propia reglamentación y hacer cumplir a los trabajadores las obligaciones de salud ocupacional que les corresponda. Aquí tenemos algo muy importante. El Comité de Higiene y Seguridad Industrial, o el COPASO. ¿Qué han hecho los comités de higiene y seguridad industrial de la entidad y de otras empresas, de otros cuerpos voluntarios, de otros cuerpos oficiales de bomberos con este delicado asunto que son las dotaciones, los uniformes? El Comité de Higiene y Seguridad deberá intervenir en la elaboración del reglamento de higiene y seguridad industrial. ¿Será que en la entidad ese reglamento es copia y pegue? ¿O en su defecto, un representante de la empresa y otro de los trabajadores en donde no exista sindicato? ¿Cuántos sindicatos tiene la entidad aerocivil? ¿Cuántos sindicatos de bomberos voluntarios oficiales hay en todo el país? Ahora, aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para la protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos profesionales y condiciones o contaminantes ambientales originados en las operaciones y procesos de trabajo. ¿Qué controles ha tomado la entidad con la entrega de estos uniformes tipo bolsas de plástico? Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes que se inicie cualquier ocupación sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles y sobre forma, métodos y sistemas que deban observarse para prevenirlos o evitarlos. Bueno, resulta que para noviembre del año pasado, el suscrito, quien les está hablando, recibió una información suministrada por el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Medellín, en la cual nos compartieron un informe técnico sobre los uniformes de bomberos. Esto fue 29/11 del 2022. ¿Qué dice este informe técnico de uniformes de bomberos? Así de fácil y sencillo, para que miren la magnitud de las cosas. Medellín, 23 de septiembre del 2022. Asunto, concepto técnico, uniformes bomberos, resolución 328 del 22 de octubre del 2020. En atención a la solicitud que realiza el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y Desastres con respecto a algunos cambios expuestos en la resolución 328 del 2020, por la cual se adopta la modificación de los uniformes y símbolos de los cuerpos de bomberos de Colombia,
La unidad de gestión de riesgo laboral, de acuerdo a lo solicitado en lo concerniente a tela, refuerzo en la entrepierna, cintas reflectivas y color, responde lo siguiente enmarcado en la seguridad y salud en el trabajo. Tela. Aquí tenemos poliéster. El poliéster es una fibra sintética. No permite buena transpiración. Tiene alta carga electrostática. Al frotarse entre sí o contra la piel puede provocar pequeñas descargas eléctricas. En caso de quemarse, no arde, se funde. El poliéster es repelente de agua y humedad. Las telas de poliéster son más duraderas, resistentes y económicas con respecto al algodón. Ahora, aquí vemos el algodón. El algodón es una fibra natural. Tiene más capacidad de absorción y transpirabilidad. Deja pasar el aire y absorbe la humedad. Se encarga de quitar la humedad de la piel. Es hipoalergénico. No se carga de energía estática, que ese es el valor agregado que tiene el algodón para la protección del bombero. Desde el punto de vista técnico y teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de ambas telas, se opta por recomendar el uso de tela de algodón teniendo en cuenta que son uniformes de uso diario en climas con temperaturas, bueno, aquí por el caso de Medellín, que varían entre 17 a 30 grados centígrados, donde la transpiración de la piel es alta. ¿Cuántas ciudades del país tienen esas variaciones de temperatura? El uso de prendas fabricadas en poliéster hace que el sudor se quede concentrado en el cuerpo, favoreciendo la aparición de hongos en la piel. ¿Cuál es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano? La piel. El personal puede verse expuesto a atmósferas con altas concentraciones de gases que al entrar en contacto con chispas pueden provocar explosiones, dado que la tela se carga de energía estática. Por ser de poliéster, una fibra sintética puede generar reacciones alérgicas o irritación en la piel. Bueno, aquí está el refuerzo de la entrepierna, las cintas reflectivas, el color del traje. Y aquí está una imagen de los bomberos, pues aquí estaban evidenciando las similitudes que hay con las fuerzas del Estado. Y por supuesto, aquí está quien emite dicho concepto. Ahora bien, nos vamos para el segundo concepto que se envió el 29/11 del 2022. Esto se le envió el suscrito de estos conceptos se lo envió a la Aerocivil, a las directivas allá, a los jefes Pluma Blanca. Y aquí está otro comunicado que se le envió en ese entonces al señor Charles Wilmer Benavides Castillo, director general, Dirección Nacional de Bomberos. ¿Será que este señor está de nuevo en la Dirección Nacional de Bomberos como asesor? Bueno, solicitud de espacio para la discusión de inquietudes respecto de la resolución 0328 del 2020. Aquí vuelve y se toca otra vez el tema de las telas de poliéster, de la remoción de las cintas reflectivas, de todo ese desorden que la misma Dirección Nacional de Bomberos ha metido. Y resulta que la Dirección Nacional de Bomberos ha cometido acciones de prevaricato. ¿Por qué? Porque ha incumplido su propio estatuto normativo. Y eso lo seguiremos viendo. ¿Por qué la Dirección Nacional de Bomberos ha cometido prevaricato con todo este asunto tan delicado de lo que es el uniforme para bomberos, con el uniforme de fatiga? Porque resulta que ellos sacaron un supuesto reglamento técnico, se lo inventaron, yo no sé de dónde sacaron tanta vaina, y ellos mismos aplican un régimen sancionatorio para quien no cumpla. Pero entonces, la Dirección Nacional de Bomberos está colgadita ahí del Ministerio del Interior.
Y esa es la otra república de la corrupción. La república independiente de la corrupción, que es la Dirección Nacional de Bomberos, es la segunda república. Entonces, ¿qué ha pasado? Resulta que para ejercer un tema de sancionatorio y para hacer cumplir todas esas resoluciones de sanciones que tiene la Dirección Nacional de Bomberos y hacer cumplir esos reglamentos, ellos deberían de tener ese alcance que tienen las superintendencias, como por ejemplo la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se ejerzan las sanciones correspondientes por incumplimiento de las normas técnicas o de algunas otras situaciones que se evidencian. Aquí tenemos la adopción de la resolución 661 del 26. Aquí tenemos la adopción de la resolución 0661 del 26 de junio del 2014, por la cual se adopta el Reglamento Administrativo Operativo Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia. Y por aquí, ¿quién firma? ¿Quiénes firmaron en ese entonces, en el 26 de junio del 2014? Ahora, si nos vamos por aquí a la resolución 661 del 2014, encontramos que vemos primero los planes curriculares, que los planes curriculares tienen objetivo eminente, bueno, etcétera, etcétera. Y aquí todos los cursos deben estar ligados con la normalización existente y además la consigna en las publicaciones y actualizaciones de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, NFPA. Aquí se está adoptando las normas de la NFPA para el sistema o para los cuerpos de bomberos de Colombia. Vamos viendo con más detalle cómo todo esto llega al incumplimiento de unas normas técnicas de carácter internacional. Poco a poco vamos desglosando y vamos mostrando esta jugada. Poco a poco vamos mostrando esta jugada maestra que han venido haciendo con la salud de los trabajadores, en este caso los cuerpos de bomberos. Aquí está el artículo 94, uniforme de trabajo número 3. Se fija para todo el personal y de estricto cumplimiento, sin distingo de rango o sexo, uniforme de 2 piezas, camisa y pantalón, y que deberán usar para la atención, gestión del riesgo contra incendios, los preparativos y toda esa parafernalia que se inventaron. Aquí dice, camisa tipo naval de color azul, azul navy, pantalón tipo naval americano, goliana o cachucha, camisilla de hilo, tarjetero, bueno, todas esas perequetengues. Ahora, aquí hay algo. Parágrafo 1. El uniforme de fatiga y los elementos de protección personal para dotación de los bomberos aeronáuticos debe cumplir con estándares internacionales aplicables a esta actividad y deben ser certificados por laboratorios en cumplimiento de las normas NIOSH o NFPA o estándares europeos, de manera que se garantice la protección personal de los bomberos aeronáuticos contra los riesgos asociados a la actividad. Entonces, aquí se ve y se observa en esta resolución que en primer lugar, hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque se adopta una resolución, se exige el cumplimiento de las normas NFPA y resulta que les entregan a los bomberos bolsas de plástico para vestir. Muy seguramente, los fabricantes, los proveedores de estos trajes, de estos uniformes, ya debieron haber corrido por ahí, hacer un copy-pegue de algún laboratorio que certifique que esos uniformes que le entregaron a los bomberos aeronáuticos sí cumplen con las medidas adecuadas a las quemaduras
Es decir, a decir que sí, que cumplen con con todos los requisitos internacionales. ¿Quién le tocará demostrar lo contrario? Bueno, continuando con esto, nos vamos para la famosa NFPA 1975. Este es el estándar para todo lo que tenga que ver con uniformes, trajes y demás elementos que el bombero viste y utiliza para protegerse de todas esas atmósferas peligrosas, de todos esos ambientes peligrosos que en su diario vivir está presto a enfrentar. Yo no sé si la entidad tenga actualizada esta norma o yo no sé si las autoridades sepan de esto, pero bueno, por razones que se me salen a mí de mi alcance, obvio que yo no tengo acceso a esto y pues por razones no se cuentan ahorita con los recursos para tener esta norma actualizada. Pero sí vamos a ver una parte muy interesante en el alcance que tiene esta norma. Y nos vamos aquí que especifica los requerimientos para el diseño, desempeño, pruebas y certificación de uniformes o elementos que no sean, que no tengan ese nivel de protección. Bueno, por aquí nos vamos a otra parte. Aquí está la famosa parafernalia de los materiales peligrosos. Y también está lo de los incendios forestales, que al pobre bombero voluntario le toca salir por allá con ese uniforme confeccionado con bolsas de plástico a un incendio forestal. Y a veces los bomberos se quedan calladitos porque ahí está la intimidación y la amenaza. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Este pedacito. Este pedacito es el que nos interesa. Ahora, nos vamos al traductor de San Google. Aquí dice, bueno, yo no sé inglés, pero bueno, nothing, herén, no sé qué, bueno, aquí está. Al español, nada de lo de aquí dispuesto restringirá que ninguna jurisdicción o fabricante exceda estos requisitos mínimos. Entonces, ¿cuál es el error garrafal que se cometió? ¿Dónde están esas fichas de laboratorio? ¿Dónde está que esas bolsas de plástico que le dieron al bombero están acorde con esos requisitos mínimos? Si la norma que se explicó anteriormente dice totalmente lo contrario, que debe pasar unos procesos. Y aquí están algunos ejemplos. Uniformes. Para todas las ocupaciones, niveles de riesgo. Bueno, vamos a seguir con esta navegación que está como interesante. Ahora nos vamos y que les quede claro a todos ustedes. Yo aquí no le estoy haciendo publicidad a nadie, ni se está pidiendo limosna, ni se están pidiendo suscriptores ni likes. Simplemente se está dejando un testimonio de lo que puede o de todo lo que ha sucedido. Aquí encontramos cualquier página, por allá a nivel internacional. Aquí tenemos un uniforme de estación. Puede ser para cualquier cuerpo de bomberos, para cualquier servicio de emergencias médicas o paramédicos. Y aquí encontramos algo muy interesante con todo esto. La NFPA. Y aquí encontramos algo muy interesante. El gramaje
de esos uniformes que deben tener 12 onzas, ¿sí o no? Y aquí, que su color debe soportar docenas de lavadas y requerimientos de no planchar. Y resulta que esas bolsas de plástico que le dieron al bombero, con la segunda lavada, vuelve otra vez a su color original, que en este caso es un color rosado. Esta ropa que están viendo acá tiene la certificación de los laboratorios de la NFPA. Y aquí se habla de 100% algodón. Aquí les muestro en esta página, como les digo, yo no le estoy haciendo publicidad a nadie acá. ¿Sí o no? Entonces aquí aparece. Puede uno buscar la opción NFPA con certificación 1975 para que les quede clarito esto. Ahora, nos vamos para el tema del gramaje, de las onzas y eso así, abuelo de pájaro, porque yo sé que hay muchos estudiosos en el tema y pues cada quien tendrá que sacar sus propias conclusiones. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí tenemos el gramaje, lo pasamos a un conversor de unidades, 12 onzas son 340 gramos. Y aquí tenemos lo más parecido a protección que se debe tener un cuerpo de bomberos, ¿sí o no? Está el famoso drill, el famoso y odiado drill. Aquí tenemos el gramaje, ¿sí o no? Aguanta altas temperaturas, ¿sí o no? Entonces, bueno, aunque es de poliéster, pero bueno, se demostró que finalmente el drill ha sido lo mejor que hay de protección contra las altas temperaturas, el drill industrial. ¿Será que tendremos que volver al drill otra vez? Porque recuerden una cosita, que ya con esto del... Es mejor a veces acudir a otras instancias, a otros fabricantes, que no continuar con estos abusos que la entidad ha venido cometiendo a lo largo de los años con los bomberos. Y no solamente con los bomberos aeronáuticos, sino también con los bomberos voluntarios, con los bomberos oficiales de Colombia. No están exentos la Policía Nacional, no está exenta la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional, que ellos deben tener unos requisitos de seguridad, no solamente contra el fuego, sino contra la punción, contra otros elementos físicos y mecánicos. ¿Y qué han hecho las autoridades en este momento? Absolutamente nada. Por último, porque esto no va a terminar. Aquí tenemos este decreto 2598 del 2022, del 23 de diciembre del 2022, por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para la importación de confecciones y se dictan otras disposiciones. La pregunta que viene aquí es, ¿será que las entidades en las próximas contrataciones les va a tocar también pagarle a los fabricantes de bolsas de plástico ese porcentaje o ese valor añadido a esas bolsas de plástico que utilizan para dotar a los bomberos? Por aquí nos habla algo de un arancel del 40% a las importaciones de cualquier origen de nación, de los productos clasificados en varios capítulos. Bueno, este es un tema que ya lo tendrán que revisar. ¿Qué se busca con este decreto? Simplemente incentivar a la industria colombiana. En Colombia, ¿será que se produce la tela drill?
Entonces aquí les voy a mostrar y cada quien tendrá que buscar y tomar sus conclusiones. Vuelvo y les digo, yo aquí no le estoy haciendo publicidad absolutamente a nadie, pero aquí es, mire, tela drill, y aquí está a 12.000 pesos el metro. Aquí hay otra, drill Vulcano. Bueno, drill laboral. Y resulta que el drill es lo mejor que hay para la protección contra el fuego. También está el Dacron y bueno, otros materiales. Entonces esto se deja pues ya a criterio de cada quien y cada quien saque sus conclusiones y pues ojalá que las autoridades se tomen la molestia, se tomen la misión, hagan el trabajo de buscar todas esas fichas técnicas de contrato, de buscar esos contratos de suministro, de uniformes, de verificar en todos los cuerpos de bomberos. Bueno, para el caso de los bomberos aeronáuticos, que vayan a cada base de bomberos y miren el estado de esos trajes aluminizados, que están vencidos, que están dañados, que a los bomberos les toca rotarse en esos trajes aluminizados. ¿Y qué nos dice la ley por ahí? Que por condiciones de higiene y todo eso, los elementos de protección personal deben ser entregados a cada uno de sus funcionarios, a cada trabajador. Aquí no se está jugando a la cama caliente ni nada. Se está mostrando las cosas como son. Entonces, esperemos los resultados, a ver en qué termina todo esto, porque la república de la corrupción del aerocivil está reinando en este momento. El Código Penal colombiano está regulado por la Ley 599 del 2000. En sus articulados del 9 al 12 define conceptos como conducta punible, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Lo determinante en el proceso penal es que la conducta debe estar tipificada como delito en el Código Penal para que el Estado pueda sancionarla y la conducta, ya sea por acción u omisión, debe afectar el derecho de una persona a un bien jurídico. Dentro del proceso penal y de acuerdo con el artículo 21, la conducta es dolosa, culposa o preintencional. Estas definiciones las encontramos en los artículos 22 al 24. En el campo de los riesgos laborales, se podrían dar casos en los cuales el empleador, por buscar eficiencias, reducción de costos o simplemente degradar la seguridad del bombero, genera sucesos que terminan trágicamente en un accidente de trabajo. También puede existir la posibilidad de que el empleador aproveche las instalaciones de trabajo para cometer un homicidio o generar lesiones al trabajador, ordenándole intencionalmente tareas con materiales, máquinas, herramientas o elementos de protección personal inseguro. En Colombia también se han visto casos de empleadores que han incendiado o dañado las instalaciones de su propia empresa con el objetivo de cobrar el seguro generado de un riesgo por lesiones. La negligencia se puede dar por falta de cumplimiento a la legislación en riesgos laborales, la cual termina generando la muerte, un accidente o una enfermedad laboral en el trabajador. Por otro lado, la imprudencia, la falta de juicio y cautela en las acciones. La imprudencia, por su parte, se puede dar cuando se envía a un trabajador a una tarea riesgosa, sin tener en cuenta que el trabajador no solo desconoce los elementos de protección personal que debe utilizar, sino también no tiene la capacitación para dicho trabajo riesgoso. Por otro lado, la impericia es la capacidad técnica o la falta de capacidad o experiencia para ejercer una profesión u oficio y puede darse por ignorancia, error o inhabilidad. En el libro 2, título 1, capítulo 2, se establecen las sanciones cuando el empleador, quien con culpa
o dolo facilite, o ocasione o permita que el trabajador sufra un accidente de trabajo o enfermedad laboral. En el Código Penal también se encuentran los delitos contra la vida y la integridad personal. Entonces, es claro que este tema de los uniformes que se le han entregado a los bomberos se considerará un delito contra la vida y la integridad personal. Esta información fue tomada de Legislación en Riesgos Laborales, Rodolfo Gutiérrez, Universidad del Área Andina. Entonces, ¿ahora qué le queda a las autoridades competentes? Tomar las acciones pertinentes para que existan y aparezcan los responsables de todos estos hechos que han degradado la seguridad del bombero aeronáutico. Extractado de este mismo libro, de donde se ha citado el tema de la parte penal, aquí encontramos un cuadrito muy interesante. El Ministerio del Trabajo reglamentó los criterios de graduación de multas de la siguiente manera. Tamaños de la empresa: microempresa hasta 10 trabajadores, menos de 500 salarios mínimos. ¿Cuántos empleados tiene la aeronáutica civil? Más o menos como 3.000 trabajadores, de los cuales 400 son bomberos. Entonces, ¿cómo quedaría aquí la tipificación de esas multas? Podríamos decir que de 501 a 5.000 trabajadores. Y aquí, artículo 13, inciso 2 de la Ley 1562 de 2012, por incumplimiento de normas. Aquí tenemos otra multa. Artículo 30, Ley 1562 del 2012, por incumplimiento en reporte de accidente o enfermedad laboral. Artículo 13, inciso 4, Ley 1562 del 2012, en caso de accidente que ocasione la muerte y donde se demuestre el incumplimiento. La Aerocivil, con esas dotaciones, con esas bolsas de papel como uniforme, con esas bolsas de plástico, está esperando es que se le muera algún bombero, porque la Aerocivil, me imagino que le saldrá más barato pagar una indemnización por muerte por accidente laboral que no cumplir las medidas de seguridad que se deben cumplir para el área de bomberos. Entonces, y de ahí para allá, pues vendrán las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales que haya lugar. ¿Y quiénes tendrán que responder? Los nominadores, los jefes de área, todos aquellos que tienen esa responsabilidad de vigilar, de supervisar. Así como algunos jefes tienen la costumbre por ahí de perseguir, de discriminar a sus trabajadores, asimismo les va a tocar responder allá ante las autoridades competentes y esperar que el juez dé el veredicto final. Hay algunos bomberos que se han dedicado a la simplificación, a discriminar, a intimidar, a perseguir, a ser servilistas. Otros critican, hacen los comentarios de pasillo, pero no conocen ni siquiera la realidad y de dónde proviene. No conocen la génesis, los orígenes de todo lo que se está denunciando. Ni siquiera saben cómo funcionan las entidades del Estado. Estos bomberos son aquellos que son los borregos que van al matadero, que se dejan engañar, que se dejan meter doctrinas tóxicas y que creen que con eso tienen el gramo de poder que tanto añoran. Algunos solamente están es por el interés personal, por alimentar sus propios intereses, por beneficiarse en ellos mismos y perjudicar al interés general. Ojalá que esto sea un precedente para todo lo que se ha de venir.